Hola, en el anterior video comenzamos a revisar este ejemplo con los datos de camarones, en donde estos camarones habían sido aleatorizados a dos diferentes condiciones de cultivo y queríamos comparar los niveles de concentración de un contaminante policlorobifenilo. Entonces habíamos comenzado a evaluar los supuestos paramétricos de la prueba T, especialmente el supuesto de normalidad, el supuesto que dice que las poblaciones de ambos grupos son normales, y nosotros veíamos que no podíamos justificar ese supuesto en los datos muestrales que teníamos. Asimismo, no podíamos usar el teorema del límite central porque el tamaño muestral que tenemos en esta muestra es de 18 camarones en cada grupo, en cada condición de cultivo, por lo cual tampoco podemos usar el teorema del límite central. Y vimos inclusive que en cada grupo habían observaciones que eran sospechosas de ser atípicas, potencialmente atípicas. Por lo cual empezamos a realizar la prueba basada en permutaciones y nosotros habíamos aquí hecho una aproximación a la distribución nula de permutaciones, porque solamente habíamos considerado 10.000 permutaciones para este ejemplo. Habíamos obtenido el valor P, de, estamos haciendo aquí una prueba de dos colas, la prueba basada en permutaciones con la distribución nula, de que la distribución de las poblaciones en ambos grupos son iguales, versus la alternativa que dice que las medias en ambas poblaciones difieren. Entonces, por eso habíamos calculado aquí el valor P de dos colas y habíamos obtenido un valor P de 93.26%. Usando el criterio valor P, no rechazamos la hipótesis nula de igualdad de distribuciones poblacionales a un nivel de significancia del 5%. También habíamos calculado los valores críticos, en caso que queramos decidir en base al valor crítico. Habíamos obtenido en la cola del lado izquierdo menos 14.16 y en la cola del lado derecho 14.32. Y el estadístico observado que habíamos obtenido era de 0.63. Entonces, si queremos usar este criterio del punto crítico, vemos que este punto crítico es mayor que menos 14.16 y también es menor a 14.32. Por lo cual también con este criterio del punto crítico no rechazamos la hipótesis nula a un nivel de significancia del 5%. Podemos también graficar la distribución nula de permutaciones, es decir, todos estos valores del estadístico de las diferencias de medias muestrales que hemos calculado en las diferentes permutaciones, y eso es lo que voy a mostrar a continuación. Entonces aquí muestro esa distribución nula de permutaciones. Como habíamos dicho en el video anterior, esta es una distribución de permutaciones aproximada porque no hemos usado todas las posibles permutaciones, sino solamente 10.000. Y podemos mostrar aquí también en línea segmentada los puntos críticos a un nivel de significancia del 5% en una prueba de dos colas. Podemos también, como habíamos dicho, la distribución nula de permutaciones es algo simétrica, como podemos ver aquí. Y si queremos también podemos, en vez de obtener la distribución nula de permutaciones aproximada, obtener un histograma con todos esos valores de los estadísticos calculados en las permutaciones. La diferencia es que con el histograma simplemente armamos clases y obtenemos las frecuencias de esas clases. Entonces vemos que ambos gráficos son muy parecidos. Entonces, hemos visto que con esta prueba basadas en permutaciones no rechazamos la hipótesis nula de igualdad de distribuciones en las poblaciones en el grupo de cultivo 1 y en el grupo de cultivo 2, en estos dos diferentes tipos, condiciones de cultivo, a un nivel de significancia del 5%. Una alternativa en estas pruebas no paramétricas que estamos revisando es la prueba basada en sumas de rangos de Wilcoxon que habíamos visto también. Entonces, la hipótesis nula en esta prueba basada en suma de rangos de Wilcoxon dice,
exactamente la misma que la que usábamos en las pruebas basadas en permutaciones. Dice que las distribuciones en ambos grupos en la población son iguales, versus la alternativa, y aquí es donde difiere un poco. La alternativa aquí dice que la probabilidad de x1 menor o igual a x2, esa probabilidad es diferente a un medio. Entonces, habíamos dicho que dado que la hipótesis nula en esta prueba es la misma que usábamos en la prueba basada en permutaciones, esta prueba de Wilcoxon es esencialmente una prueba basada en permutaciones aplicada en los rangos que vamos a calcular en las muestras combinadas. Muy bien, entonces comenzamos. Primeramente vamos a calcular esos rangos que necesitamos. Entonces para ello vamos a usar esta función rank. Entonces primero yo voy a ordenar en orden creciente los valores de la concentración del contaminante PCB. Y aquí yo le voy a especificar que si yo tengo empates, en caso de empates, yo resuelva este problema usando el promedio de los rangos de estas observaciones empatadas. De esa manera actualizamos los rangos para estas observaciones empatadas. Entonces, obtenemos aquí los rangos. Si queremos ver aquí esos rangos que hemos obtenido, vemos que no hay observaciones empatadas en este ejemplo, por lo cual no hay ningún problema. Obtenemos una secuencia de rangos del número 1 hasta el número 36, el tamaño total de la muestra. Entonces ahora podemos hacer una mirada a los datos junto con sus rangos. Entonces aquí yo grafico los datos ordenados junto con los rangos que hemos asignado. Entonces aquí, si ustedes desean, pueden ver aquí los valores de las concentraciones PCB junto con el grupo al cual pertenece cada observación. Entonces vemos que estos valores están ordenados. Aquí vemos los grupos a los cuales pertenecen estas observaciones ordenadas. En la tercera columna vemos la secuencia de números, que vendría a ser los rangos si no habrían empates. Y en la última columna obtenemos los rangos ya calculados. Como no hay empates aquí, los valores en la tercera columna son iguales a los valores que obtenemos aquí en esta columna de los rangos. Entonces vemos que los rangos aquí los calculamos en las muestras combinadas. Una vez que nosotros hemos ordenado las muestras en base a los valores de la variable PCB, podemos obtener los rangos. Entonces, recordemos, en la teoría también decíamos que si el modelo de desplazamiento de posición se aplica a los datos, entonces podemos interpretar o podemos formular las hipótesis en términos de medias. Entonces, en ese caso, si este modelo se aplica a nuestros datos, la nula diría que las medias en la población son iguales, versus la alternativa diría que las medias en la población difieren. Entonces, como esta es una prueba de dos colas, formulamos aquí, si el modelo de desplazamiento aplica, formulamos la hipótesis alternativa para una prueba de dos colas. Entonces, ¿cómo evaluamos si este modelo de desplazamiento se aplica sí o no? Tenemos que graficar los cuantiles empíricos, es decir, los datos del grupo 1, versus los datos de concentración PCB en el grupo 2. Entonces eso es lo que hacemos aquí con esta función QQplot y obtenemos el mismo gráfico que habíamos visto en la teoría. Y aquí graficamos también una línea con intercepto 0 y pendiente 1. Y aquí vemos que los datos no siguen, no están ni siquiera algunos de ellos cercanos a esta recta diagonal, por lo cual concluimos que no podemos usar este modelo de desplazamiento de posición. Por lo cual no podemos entonces formular las hipótesis en términos de medias. Continuamos entonces. Ahora vamos a calcular el estadístico de Mann-Whitney, de acuerdo a la definición de R. Entonces,
Recordemos, en la teoría habíamos visto cómo R define este estadístico en Mann-Whitney. Entonces, lo define usando la suma de los rangos de las observaciones combinadas del grupo 1, la suma de los rangos en las muestras combinadas de las observaciones en el grupo 1, menos el valor mínimo que podríamos obtener con la suma de rangos en caso de que las observaciones en el grupo 1 estuvieran en las N1 primeras posiciones. Entonces, de esta manera es como R calcula el estadístico de Mann-Whitney, y aquí obtenemos un estadístico del valor es de 88. Entonces, podemos calcular de manera manual el estadístico de prueba, o podemos hacerlo directamente con esta función que viene en el paquete básico de R, que se llama wilcox.test. Y aquí en wilcox.test nosotros podemos realizar las pruebas basadas en rangos, calcular el estadístico de prueba y el valor P. Si queremos hacer una prueba exacta, es decir, usando todas las permutaciones posibles que podemos hacer de los rangos que hemos calculado, entonces si queremos usar todas las permutaciones posibles, construimos la distribución nula de permutación exacta. Entonces eso lo hacemos con este argumento exact igual a true. Pero si queremos usar solamente una aproximación, es decir, usar la aproximación asintótica a la distribución normal, recordemos que esta aproximación podríamos hacerla cuando tenemos un tamaño muestral lo suficientemente grande para obtener una aproximación de buena calidad. Entonces, podemos hacer de ambas maneras, y vemos que si lo hacemos con la manera exacta, obtenemos el estadístico de prueba que habíamos calculado de manera manual y el valor P con esta prueba basada en rango. Entonces, por default hacemos una prueba de 2 colas, y eso es lo que vemos aquí. El valor P para una muestra, una prueba de 2 colas. Y si queremos hacerlo con una prueba que se basa en la aproximación asintótica a la normal, vemos nuevamente nuestro estadístico de prueba W, que es el estadístico de prueba de Mann-Whitney, y el valor P que tenemos aquí es de 2.0%. Entonces, esta aproximación, sea con la forma exacta, usando la aproximación asintótica, vemos que con ambas, en cada una de ellas, nosotros rechazamos, en este caso, la hipótesis nula de que las distribuciones en ambas poblaciones son iguales. Ahora, podemos obtener el estadístico de prueba usando de la aproximación asintótica de forma manual. Recordemos, para eso tendríamos que calcular la media de W1 bajo la hipótesis nula, usando las fórmulas 333 y la desviación estándar del estadístico de prueba W1 de Mann-Whitney bajo la hipótesis nula 31.61. Y para calcular entonces el valor P necesitamos ver, como una prueba de 2 colas, necesitamos ver esta función pNorm. Recordamos que usamos la aproximación a la distribución normal estándar y calculamos el valor P de 2 colas que requerimos, que en este caso es de 1.92%. Entonces vemos que de forma manual obtenemos un valor P muy cercano a aquella aproximación asintótica que usa esta función wilcox.test. La diferencia entre el valor P que hemos calculado de forma manual y el valor P que nos muestra la función wilcox.test es que esta función wilcox.test utiliza una corrección de continuidad en esta aproximación de la distribución normal. Entonces, con la prueba de Wilcoxon rechazamos la hipótesis nula de que las poblaciones de concentración PCB en ambos grupos de condiciones de cultivo sean iguales a un nivel de significancia del 5%.
Muy bien, espero que les haya gustado este video. Los invito a seguir mi canal y estar pendientes de nuevos videos que estaré subiendo.